Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. A esta hora, por la vía telefónica, como saben, Uchi Lora está en un proceso con su salud visual. Y entonces, bueno, hablar no hay problemas y lo puede hacer perfectamente desde su casa. Uchi Lora, buenos días. ¿Cómo le amanece? Muy buenos días, Edith. Buenos días, Carolina. Y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros día por día para estar al tanto de lo que está pasando. Así que les deseamos a todos un feliz día. Mira, el tema del momento, obviamente, es el caso Medusa, y dentro del caso Medusa, entonces, el tema del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Ayer puse un tuit diciendo que el ministro de la Presidencia estaba en la obligación de hablarle al país. Entonces, Macarrulla habló, pero le faltaron temas, porque él prácticamente se limitó a denunciar que hay una campaña de difamación en su contra, y eso no hay que ponerlo en duda, que hay una campaña en su contra. Lo que pasa es que eso no es todo. Entonces, antes de denunciar esa campaña, él está en la obligación de explicarle al país, a los ciudadanos que no están en esa campaña, él debe explicarle la participación de su empresa MAC Construcciones en la edificación del centro penitenciario de Las Paz, que es el que sustituye a La Victoria, o que sustituirá a La Victoria. Entonces, hay una cosa clara. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha formulado ninguna acusación contra ninguna de las empresas que hicieron esa construcción, que fueron varias. El mismo Ministerio Público dice en el expediente que se conoce que los contratos fueron ilegalmente adjudicados y que fueron adjudicados por lotes. Entonces, entre esos lotes está el del área administrativa, que le tocó a la empresa MAC Construcciones de Macarrulla. Supongo que MAC es por Macarrulla. Entonces, esa fue la parte que a él le tocó. Entonces, ¿qué dice el Ministerio Público? Que todavía no ha formulado, reitero, ninguna acusación contra ninguna de las empresas constructoras. El Ministerio Público dice en el expediente que los contratos fueron ilegalmente adjudicados, de manera irregular, que no se cumplió con la ley. Entonces, el ministro de la Presidencia debe explicar cómo su empresa obtuvo ese contrato, si en su caso se cumplió la ley o si fue igual que los otros. Esa es una explicación que él debe dar. No importa en qué etapa esté la acción judicial respecto a este tema. Lo que pasa es que él, como ministro de la Presidencia, tiene mucha responsabilidad frente a los ciudadanos, no frente al que pueda tener una campaña de difamación, o frente a la oposición, o frente a los imputados. No, frente a todos los ciudadanos. Entonces, me parece que le faltó eso, porque incluso esa denuncia que él hizo debió ser la última parte. Primero, él debería volver a hablar para tocar estos temas. Él debería decir cómo le fue adjudicada esa obra a su empresa, ya que el Ministerio Público dice que las adjudicaciones no se hicieron con arreglo a la ley, no fueron lícitas. Entonces, otra cosa que dice el Ministerio Público en su expediente es que la obra en general no se refiere a ninguna de las áreas. A la empresa de Macarrulla le tocó el lote número 5, creo que es el de el área administrativa. Entonces, el Ministerio Público dice que la obra
hablando en general, tiene vicios de construcción. Entonces Macarrulla debería demostrar si la suya es diferente o cae, o si cae dentro de esos cuestionamientos. Entonces, después de explicar todo eso, entonces podemos pasar el tema de la campaña. Hablemos de la campaña, pero después de explicar todo eso. Es evidente que ese proceso judicial está en ciernes y que el Ministerio Público, como es lógico, se ha concentrado en los funcionarios encabezados por el ex Procurador General de la República que hicieron esos contratos dolosos de acuerdo con lo que ha investigado y dice haber descubierto hasta ahora el Ministerio Público. Entonces, es necesario tocar ese tema. Y, por otro lado, está una situación muy particular de los dirigentes PRMistas Ramón Alburquerque y Milagros Ortiz Bosch. La doctora Ramón Alburquerque puso un tuit cuestionante donde mencionaba a Milagros Ortiz Bosch y ella le dio una respuesta muy contundente. Le respondió como que le extraña que él le esté preguntando con 4 meses de atraso, y entonces ahí hace una revelación. Ella dice que hace 4 meses ella, como directora de ética gubernamental, visitó en su despacho a Macarrulla y le trató ese tema hace 4 meses. Es decir, que el gobierno tiene esa información hace por lo menos 4 meses. Así que yo me imagino que Macarrulla desde entonces debe haber pensado que en algún momento tendría que referirse al tema. Y me parece que este es el momento y que debe completar lo que comenzó a decir ayer. Digo que comenzó a decir porque no puede concebirse que el principio y el fin de la explicación que él tiene que dar es que hay una campaña de difamación. No, tiene que referirse a los hechos y él dar su versión, y luego pues se comprobará si el Ministerio Público dice una cosa diferente. No tenemos duda de que el Ministerio Público debe estar investigando a todas las empresas que construyeron ahí. La situación en que fueron contratadas, y Milagros Ortiz hace 4 meses que estaba al tanto del tema, y eso indica que eso está dentro de las investigaciones. Entonces, si hace 4 meses ellos saben que el Ministerio Público tiene esas investigaciones, entonces la respuesta todavía no está completa. La respuesta del ministro de la Presidencia. Por lo demás, lo otro es un problema interno del partido de gobierno que viene del PRD. Siempre se ha dicho que la derrota divide, pero el PRD se hizo especialista en dividirse en la victoria, no en la derrota. Cuando llegan al poder se dividen. Y parece que no se han curado de ese licio, como decía Lilis. No se han curado. Pero bueno, la verdad es que fue como un cuestionamiento que se siente fuera de lugar el que le hizo Alburquerque a Milagros Ortiz Bosch. Y fíjense, como ella dice, hace 4 meses que ella fue y habló con él. No se le puede pedir a la doctora Ortiz Bosch que revele los detalles de esa conversación, porque
obviamente ella no es parte de la justicia. Entonces no le toca a ella revelar un tema que está bajo investigación del Ministerio Público. Entonces ella dice que no entiende cómo es que Alburquerque le hace esa acusación. Alburquerque en un tuit puso que él no ha hecho ninguna acusación. Ese tuit lo tenemos por ahí, ¿verdad que sí? Vamos a poner. Sí, tenemos el tuit de Alburquerque, ahí está Ramón Alburquerque. El Poder Ejecutivo no debe vacilar un segundo frente al hasta ahora supuesto involucramiento de Macarrulla en el contrato mismo, sí, porque se fue, en el contrato sobrevaluado de La Victoria. Si se intentara otra cosa, pagaría un alto costo político peligroso. Seguimos con el siguiente tuit. Por favor, tenemos el siguiente tuit, eran 2 de Alburquerque o 3, ¿no? Efectivamente. Le voy a pedir al director que tengo de frente, por favor, si me puede movilizar un poquito, porque estoy mirando a la izquierda la pantalla para poder leerle desde ahí. Movilíceme un poquito, por favor. Lo que debe hacer, efectivamente, lo que debe hacer Lisandro Macarrulla ante las pruebas de ser subcontratista del contrato sobrevaluado de la cárcel de La Victoria es tomar una licencia hasta judicializar el supuesto crimen o darle el mismo trato que a otros funcionarios o complicados en delitos. Dice funcionarios, pero funcionarios. Cero impunidad. Este fue el mensaje, lo puso en su cuenta el sábado y terminaba diciendo a las 7:46 de la noche del día 3 de julio. Repito, queridos amigos, no busco cargos. Inicialmente, como lógico, estuve dispuesto y ahora no acepto con mayúscula trabajo para el 2024. Que trabaja para el 2024. Dice, no acepto trabajo para el 2024. Lo que pasa es que como no tiene punto ni como parecía, pero es no acepto. Y después dice, trabajo para el 2024. Sí. Entonces, esto fue lo que incendió de alguna manera porque Uchi le dio formalidad a algo que era un rumor, como dice la doctora Milagros Ortiz Bozo. Sí, así es. Bueno, con motivo de la respuesta de la doctora Milagros Ortiz Bozo a esos tuits de Alburquerque, ahora sabemos que el tema de la participación de la empresa de Macarrulla en la construcción del centro penitenciario de Las Parras, el gobierno lo sabe desde hace 4 meses y eso lo que indica es que el Ministerio Público lo está investigando, porque obviamente en esa campaña que se refiere a Macarrulla, que es verdad que la hay, pero que en mi opinión no es lo más importante son los hechos. Después siempre los intereses políticos llevan a utilizar los temas de tal o cual manera, pero es un tema. De sí. Que es un tema no hay ninguna duda. Entonces, lo de menos es cómo lo utiliza la oposición. La oposición hace eso normalmente. El tema es que a los ciudadanos hay que darles una explicación. Y una explicación clara y convincente. Es decir, dentro de las acusaciones que de manera general ha hecho el Ministerio Público sobre las construcciones, porque recordemos que esto son medidas de coerción lo que hay hasta ahora. El documento que se conoce es el que somete la Procuraduría para las medidas de coerción. Eso no es todo el fondo del problema. Y las medidas de coerción son a los funcionarios y adláteres que están imputados de esas violaciones a las leyes. Todavía no se ha llegado al tema de las empresas participantes. ¿Se llegará? ¿No se llegará? Ahora, lo que está claro es que la empresa del ministro de la Presidencia no puede coger una suerte diferente a las otras empresas. Y repito, de manera general, porque cada empresa hizo una parte de la construcción, ¿verdad? Y a esta le tocaron los edificios administrativos. Pero de manera general, el Ministerio Público dice que que hay vicios de construcción. Y eso sí que es fácil determinar. Nada más tienen que ir ingenieros a ver, porque los vicios de construcción no le pasan desapercibidos a ningún profesional de la ingeniería.
Entonces, ese es un tema que yo no sé si se ha hecho a profundidad. Me da la impresión de que lo han hecho de primera intención, quizá para el juicio de fondo hagan un trabajo ya más profundo de evaluación de esos citados vicios de construcción, y que también las adjudicaciones fueron violatorias de la ley. Entonces, todo eso, con todos esos señalamientos, hay que confrontar la participación de la empresa, del ministro de la presidencia. Eso es un tema que nadie puede subestimar. Eso es un tema de primera importancia para el país, específicamente para el gobierno. Y el gobierno hasta ahora tiene una hoja de servicios muy positiva en cuanto a transparencia. El Ministerio Público aquí, aunque la oposición que hace el anterior partido de gobierno, el PLD, trata de decir que el Ministerio Público está manipulado, que no es independiente nada, porque bueno, ellos tienen poca cosa que decir y dicen cualquier cosa, se lo crean o no se lo crean, pero para no quedarse callados. Porque como Ministerio Público dependiente, el que encabezó Jean Alain Rodríguez tiene el primer lugar, pero otros también en los gobiernos del PLD, porque ese partido desde el gobierno decidió tomar bajo su control absoluto la justicia, y por eso él no ha lugar de Félix Bautista, el de Díaz Rúa, por eso no se investiga Punta Catalina, en fin, un ministerio público para garantizar cero castigo a cualquier acto de corrupción. Entonces, este ministerio público es diferente. Y ahí está el hecho de que ese aspecto no solamente no fueron indiferentes ante el tema de las construcciones, sino que eso es parte del expediente. Repito, no es un expediente para el juicio de fondo, es para medida de coerción. Pero es de esperar, y creo que es justo decir que eso será parte de la investigación. No creo que ahí van a mirar para otro lado. El hecho de las adjudicaciones y de los juicios de construcción. Así que me parece que esas cosas tienen que ser explicadas por el ministro de la Presidencia. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, Uchilora, ciertamente hay una cosa relevante que dice usted. Esto es un proceso que está en marcha, y dado que ciertamente hubo una contratación del señor Macarrulla, y no del señor Macarrulla, de una empresa, MAT Construcciones, que la dirige, la encabeza el hijo del señor Macarrulla, o sea, no es él en persona. Pero él, discúlpame, pero él mismo se ha referido a su empresa. Exacto, es una empresa familiar. Entonces, sí, a su empresa familiar. Es una empresa familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta empresa? La empresa participa en un proceso de licitación donde hay 5 empresas que ganan 5 lotes. La del señor Macarrulla gana el 5º y último lote, que es el lote que comprende todas las oficinas administrativas. Como todo lo que tiene que ver con el plan de humanización que le denominó el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está bajo cuestionamiento, todo queda en cuestionamiento. O sea, yo quiero referirles brevemente que miremos el acta de acusación de medidas de coerción, que dedica un espacio pequeño, digamos, en términos relativos, pero son palabras contundentes para calificar lo que pasó en el sistema carcelario. Y lo vamos a ver en un momento, porque a mí me parece, si está esta situación, evidentemente
Hay gente que se aprovecha de todas las circunstancias, eso va a pasar, y sobre todo en una época en la que tenemos muchas redes sociales. Ayer hubo una cosa que desafía al periodismo y a rigor. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Ahora cualquier persona se sienta, pone un logo de una entidad pública o de una personalidad o de lo que sea, le pone un sello falso, lo manda como una nota digital y los medios la publican sin verificar si esa información salió de ahí. Es decir, si te llega una nota que dice que el presidente de la República declaró tal cosa, lo normal es que verifiquemos con los periodistas que están en Palacio, verifiquemos en el chat que tiene Palacio o verifiquemos con la directora de prensa o los funcionarios de prensa de Palacio. Pero el problema es que si llega una nota y tenemos redes sociales, estamos locos por llenar y la difundimos. Lo que pasó ayer con un supuesto comunicado de la doctora Milagros Ortiz Bosch fue una cosa de esa, que eso no le pasa o no debería pasarle ni a los estudiantes del ejercicio periodístico. Es decir, que tú cojas una nota que te la mandaron vía Yahoo con una imagen y la publicaban. Anoche alguien publicaba la nota que recibieron los medios y no todos los medios, algunos, unos pocos, publicaron eso en su página digital y después la doctora Milagros Ortiz Bosch salió a aclarar. Una mujer tan accesible, es decir, doctora, usted mandó esta nota que tenemos aquí. Eso, o sea, eso como que se ha perdido un poco. Entonces, cualquier tipo de campaña no necesita de mucho seso. O sea, de que es una mafia que se puso y estructuró. No, basta con que un vago decide escribir una pendejada y mandarla a los medios porque te la van a publicar. Y con que, exacto, o sea, antes tú tenías un desafío porque tú tenías que engañar gente. Tú tenías que buscar la manera de engañar. Ya se engaña con poca cosa. Y esta es una reflexión. Yo no me meto en lo que hacen los demás. Ni estoy pretendiendo pautarle a nadie nada. Pero yo creo que hay que decirle a la gente y decirle al gobierno, o sea, cuando se habla de campaña, ¿de qué estamos hablando exactamente? Ayer lo que salía, una nota que a alguien se le ocurrió, quien sea, no tiene que tener mucho cerebro porque no es difícil. O sea, simplemente mandaron una nota que algunos se hicieron eco. Entonces, las redes sociales y particularmente Twitter, si se llevan, usted se lo decía a Paliza el otro día, si se llevan de eso se vuelven locos. Es decir, siempre habrá gente y aquí hay un grupo de estructura de bots y de cuentas creadas. Yo debo decir, de cada 100 seguidores que me entran diario en Twitter, 60 tienen 0 seguidores o 1 seguidor, formada ayer. Todos los días. Cualquiera ve y dice, wow, Edith está comprando. No tengo que comprar nada, aumenta y las cuentas aumentan con gente con 0 seguidores. Y esa gente que tiene 0 seguidores y que fue fundada ayer, me escribe para decir, admiro tu trabajo, ¿qué te parece? A ver si entraba en conversación con una cosa que debe ser una máquina. Entonces yo miro y veo, digo, ¿y qué ha escrito? No ha escrito nada. O te mandan una noticia. A veces pasa que te mandan una noticia, una cuenta, vamos a suponer que tenga 200 seguidores. Y dice, mire, Feble, le estoy mandando esta noticia de algo que acabo de ver que ocurrió en el hospital San Lorenzo de los Minas. Y te pone el dato y te pone una cosa. Entonces, ¿qué yo hago? Me voy a la cuenta del sujeto a ver si él la publicó y no la ha publicado. Entonces, ¿por qué tengo yo que publicar algo que el tigre que me la está mandando no la ha publicado? Y me perdonan, es así. O sea, es una manera de interactuar que es novedosa, que está ocurriendo, donde yo no logro alcanzar exactamente si es un tipo como de campaña estructurada. No. Es un espacio para el ruido y para el disparate. Ahora, ¿qué fue lo que sostiene eso? La falta de información. Entonces, a mí me parece que cuando hay un dato relevante, o sea, decir que una empresa vinculada al ministro de la Presidencia fue de lo que construyó en Las Parras un lote que específicamente son oficinas administrativas. Y si usted se va a las medidas de coerción, ve que esa estructura fue una estafa al Estado, oye, eso es candela. Eso es candela. A cualquiera le interesa saber exactamente qué fue lo que hizo. Entonces, el gobierno pudo anticiparse a eso, porque si desde hace 4 meses sabía, es una cuestión de poner las cosas claras. Miren, señores, la familia Macarrulla tiene una empresa. Esa empresa participó en el lote tal, tal y tal y tal, y ganó
por 1.298 millones una partida. Somos una empresa que se caracteriza, la puede emitir la empresa, la puede emitir el hijo si se caracteriza por esto y esto. Estamos trabajando y el Ministerio Público no se ha comunicado, no nos ha investigado, estamos dispuestos, abiertos, somos transparentes, punto. Y en el día de ayer está todo ese julepe en los medios y todo el mundo viéndose loco y que están diciendo y que Alburquerque dijo y que el otro dijo y que no sé quién dijo. Es una cuestión sencilla, a mí me parece, es tomar y decir, miren, yo soy ministro de la presidencia de este país, me debo a este país, yo sé que hay gente que están por hacer una fiesta porque piensan que yo estoy fuñido, no en esos términos, yo estoy diciendo más o menos para que piensan que yo estoy fuñido en este lío, pero la verdad es que esta es una empresa familiar que ha trabajado durante 50, 20, 30, 40 años y lo que se recibió fue un lote de tal y tal y todo. O si no, mi empresa o la empresa a la que yo he pertenecido y he tomado licencia por ser ministro de la presidencia, hará las aclaraciones pertinentes, agradezco la preocupación del pueblo, les digo que no tengo absolutamente nada que ocultar, me someto al escrutinio, sé que hay gente que se aprovechan y les quiero decir que no va, y ya. Pero decir solo que hay una campaña y salir todo el mundo a defender y a decir, me solidarizo, porque no se puede hablar de eso. No, es que todo se puede hablar. Yo creo que lo que hay que romper aquí es la idea de que cuando se pregunta se ofende. O sea, eso es lo que hay que romper. La idea de que cuando se pregunta se ofende. Yo creo que preguntar es legítimo. No lo ha preguntado un medio de comunicación con una seriedad que vaya al Palacio Nacional y le diga, señor ministro, mire, por favor, quisiéramos hablar con usted. Usted sabe que la familia o lo que sea, el apellido aparece. Usted podría darnos una entrevista y hacer una aclaración. Bueno, entonces el empresario Macarrulla, que ahora es ministro de la presidencia, dijo que no tenía interés de conversar con esto porque es un proceso de investigación, lo que sea. Pero nadie debe molestarse porque se formulen preguntas, a mí me parece. Entonces esa solidaridad, porque ¿quién se puede ofender si se le hace una pregunta de algo que hizo? La Virgen de la Altagracia, porque la Virgen no hace nada. O sea, no le va a hacer daño a nadie. Usted dice, no, que la Virgen rompió un plato. No, espérate, ahí tenemos problemas. Pero si somos humanos, es como que te digan, mi hijo se encontró, le dio un palo a un muchacho la 27 de febrero. Yo sé que no lo eduqué para eso, pero lo primero que tengo que preguntar, ¿y mi hijo estaba ahí? Dime, ¿dónde tú estabas? Si no estaba, digo, no, eso no es posible porque él no estaba ahí. Pero si estaba, le pregunto, dime, ¿qué fue lo que pasó? Todo el mundo siempre está abierto, aún con sus hijos, a preguntar, si tú estabas ahí, pudo ser. Entonces, Max Construcciones de Macarrulla, de la familia Macarrulla, está dentro del proceso. Entonces dice, bueno, una alarma, nos están involucrando. No. Es que eso debe ser transparente y claro. A mí me parece, no hay elementos que señalen a esa empresa en la comisión de ningún delito. El Ministerio Público no ha imputado a ninguno de los empresarios y a ninguna de las personas que estuvieron involucradas en el proceso de construcción de las Parras. Ahora, el sistema completo ha sido cuestionado, entonces es un ambiente de cuestionamiento. Me parece, y honestamente se lo digo, yo no creo, yo sé que la gente se siente a veces abrumada, sobre todo en redes sociales, se sienten y dicen soy tendencia y soy tendencia negativa, y hay gente que sale y dice ladrón, que dice usted robó, que dice, y entonces ante todos esos insultos que no tienen ningún sustento, porque hasta este momento no hay una investigación, y yo le pido y exhorto en la medida de lo posible a ser prudentes con eso. O sea, yo no puedo decir tengo una acusación si no la tengo. Ahora sí que hay que explicar y hay que poner sobre la mesa de forma clara. Si nos vamos a las medidas de coerción, en la página 17, vamos a encontrar que hace la referencia. Son 3 o 4 páginas donde se está haciendo referencia al tema, vamos a ver, al tema de, y se pueden acercar un poquito más, al tema de las Parras, básicamente. Yo creo que es importante, vamos a ver, aquí tengo, quisiera poner... y lo voy a leer, estoy buscándola yo porque la verdad que ahí lo veo bastante lejos y no lo alcanzo. Página 17, ¿qué dice? Exacto, vamos a ver. La manera en que se construyó, las cisternas y demás. Ok, yo creo que me equivoqué y dije la página que no era, ¿verdad? Es la página 14.
Tal y como refleja el informe de ingeniería que se corrobora con las comunicaciones remitidas a la Procuraduría General por el Grupo Querétaro, se deja establecido que ciertamente en el plan de humanización se cometieron hechos graves. Y dice, tales como, página 14, estudio, diseño y control de ejecución y calidad en la construcción de las infraestructuras. Hubo problema. Los vicios de construcción citados, las erráticas decisiones en las ubicaciones en el terreno, con suelo de baja capacidad de soporte y pronunciadas curvas de nivel, muestran la falta de estudios de factibilidad. ¿Qué dice eso? Que Las Parras se construyó en un terreno inadecuado, en un terreno cenagoso. Fue que se construyó. Entonces, eso es parte del problema. No necesariamente responsabilidad de una o dos de las empresas, hay decisiones y habrá que determinar quién es. La existencia de diseño y planes completos unidos al escaso control y fiscalización de las obras, ubicaciones y pagos de partidas no ejecutadas con montos ascendentes a 450 millones de pesos. La decisión de organizar y ejecutar por administración de la Procuraduría General de la República todo lo que tiene que ver con el traslado de gente. Entonces, yo quiero leerle este párrafo que es el número 5, que está en la página número 15 de la acusación, que me parece que resume la situación de todas las cárceles, porque recordemos que no era solo la de Las Parras, que dice, el plan de humanización como proyecto de infraestructura entregado sin concluir con graves vicios de construcción ha resultado ser un fraude al sistema penitenciario y un sangrado económico al erario. Entonces, la situación de todas las infraestructuras está sometida a una investigación, se investiga las licitaciones y si lo leen y si van a los documentos anexos, que son pruebas que no la tenemos a mano porque en la misma imputación al final refiere al menos 2 documentos relevantes, una que se hizo con un estudio. Nosotros hemos accedido y he podido buscar toda la documentación que trata de la participación de la empresa Max Construcciones, que según tengo entendido es un hijo del señor Macarrulla que la dirige, o la empresa familiar a la que se refiere, en cuanto a la escogencia, los términos de referencia, la documentación de qué le tocaba, qué áreas construyó, el monto, que también en cierto modo esta construcción carcelaria muestra digamos que la escasez de información del dato, porque la única referencia al costo que ha ganado esta empresa que existe en República Dominicana es la que dio la agencia EFE en un cable hace tiempo, 1.298 millones, pero eso está contenido en los términos de referencia. Por falta de tiempo no le voy a mostrar esto ahora, pero absolutamente está toda la documentación para no dejar lugar a dudas de que esta empresa ganó una licitación y se abrió un sobre, se hizo en un consejo de un comité de la Procuraduría General de la República y absolutamente uno lo tiene todo a mano. Yo solamente podríamos abrir, le voy a pedir el último documento, que es el penúltimo, que dice, vamos a decirle, acta de adjudicación. Vamos al acta de adjudicación. El acta de adjudicación número 24-2019, sesión ordinaria, celebrada el día 15 del mes de febrero del año 2019, en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República. Y ahí explica, resultado de la evaluación realizada, las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional para la construcción del CCR, la Nueva Victoria, referencia, y entonces ahí está. Al final vamos a ver todos los datos. Váyanse a las decisiones, donde dice los lotes que se reparten. Lote 1, cuadrado A, resuelve, adjudicar. Entonces, lote 1. El lote 1, cuadrante A, que es alojamiento, es el consorcio EEC Pretedosa, por un monto de 946.163.000. Déjame ver, 946 millones, exacto. El lote 2, consorcio Remit Rotilla, por un monto de 881.630.000. El lote 3, cuadrante C, alojamiento,
lo gana la constructora Pablo Yarul y Asociados por un monto de 870.183.000. El lote 4, cuadrante D, alojamiento, lo gana constructora Watson con 691.839.000. Y el lote 15 lo gana, el lote 15, oficinas administrativas, lo gana Max Construcciones, que es Max de Macarrulla Construcciones, por un monto total de 1.298 millones de pesos. Firmada en original y copia, ahí está. Víctor Lora, director general de carrera del Ministerio Público, Jonathan Rodríguez Inver, director general administrativo, Isis Tapia Stephanie, encargada interina del Departamento Legal Administrativo, y Félix Rosario. Al menos 2 de los que están ahí están imputados. ¿Ok? 2 de los que figuran ahí. Entonces, los principales funcionarios. Entonces, estamos hablando de un proceso hecho en una procuraduría absolutamente cuestionada, de una gestión absolutamente correcta, absolutamente caldeada, que está sometido a todas las acciones que hace. Yo sé que eso probablemente plantea una situación incómoda porque hay gente que puede actuar de buena fe. Yo estoy en un proceso, me convocan, voy con la empresa y puede ser incluso que por ser un empresario importante la Procuraduría se lo ve y le diga, bueno, y a Jean Alain Rodríguez le encantaba eso, decía, bueno, busca o gente de clase importante o gente que me pague, según esa acusación. Ahí en esas medidas de coerción queda claro que muchos de los procesos dicen que se llevaban los dineros en bultos y demás. Entonces, dentro de ese contexto se vuelve una situación un poco incómoda para un funcionario público con la categoría y el nivel que tiene Macarrulla, que es un funcionario importante. Entonces, me parece que deben tomarlo más tranquilo, más ligero y decir, miren señores, nosotros sí participamos, el Ministerio Público que haga la indagatoria del lugar y nadie tiene que volverse loco por eso. Uchilora, básicamente, pero sí que tenemos toda la información. Creo que hemos hablado mucho, veo muchos titulares, muchos datos, muchas palabras, con una ausencia grande de datos. Habría que explicar cuáles fueron las empresas, qué hicieron esas empresas, qué se está cuestionando, cuál es la auditoría que ha hecho el Ministerio Público, esos terrenos, por qué se escogió, cómo se escogió, cuánto, porque a fin de cuentas lo que el Ministerio Público ha puesto ahí son enunciados. Este es un proceso que apenas comienza y tiene que llegar el momento en que sea normal absolutamente que todo el que participe ahí quede establecido. Yo no me apresuraría a tener una opinión de ninguna de esas empresas, no me apresuro. Sé que todas están escogidas dentro de un contexto de profundo cuestionamiento por un grupo que ha devenido en ser una infraestructura criminal de la República Dominicana, que lo que le ha hecho a este país es un profundo daño en el área del Ministerio Público. Eso era una de las áreas más sensibles que tenían. Estaban haciendo negocio, buscando la oportunidad de ganancia, recibiendo dinero en bulto y borrando datos. Entonces, dentro de ese contexto puedo entender y se puede comprender las preguntas razonables que la población se formule. En vez de pensar en una gente, que puede ser hasta 3 gente, en un cuartico, haciendo una campaña, porque en este tiempo, para hacer cualquier campaña, ni siquiera se necesita demasiado dinero, porque basta, incluso como bastó en el día de ayer, de tomar el nombre, el logo de la dirección de ética, ponerlo en un papel y tirarlo al aire. Eso para mí es una lección cada día, y créanme, y yo creo que deben creernos a nosotros en el sentido de que eso constituye un gran desafío, Uchilora, porque podríamos estar recibiendo en este momento una nota, y lo primero, a veces a mí me escribe alguien y me manda, y yo lo llamo, tú me mandaste un vínculo, no abro vínculos sin ver si me lo mandó, porque yo no sé. Entonces ese es el mundo de hoy, un mundo complejo, pero lo mejor es explicarlo claro y no rehuir o sentirse que no se le puede preguntar, porque nosotros somos, oye, ya hasta el Papa se le pregunta, a todo el mundo, ya, eso no es ningún problema. Uchilora. Sí, bueno, me parece que todo lo que hay que decir acerca de este caso está dicho. Sí, bueno, y comienza. Reiterar que la declaración del ministro de la Presidencia está incompleta. No puede circunscribirse, limitarse a denunciar que hay una campaña de difamación. Si hay una campaña, lo mejor es que la ignore, pero debe explicar las cosas que hay que explicar. Y hay cosas que explicar. Esperamos que lo haga.
Sí, bueno, nosotros accedimos y vamos a seguir trabajando este tema. Evidentemente que hay una cosa, Uchi, que sí quiero decir. Estamos hablando de una empresa que participa en un proceso. Él como ministro de la presidencia, es una cuestión de decir estoy abierto, simplemente no se puede atribuir a una campaña. Yo creo que hay preguntas legítimas de gente que no tiene ningún interés de hacerle daño a nadie. O sea, ¿cuál es el problema de las campañas? Es que siembran dudas. Y siembran dudas sobre mentes que piensan. Entonces, cuando hay un problema de que alguien salió a mentir, eso es bien precisar. Miren, nuestra empresa fue escogida en este contexto, estamos dispuestos, estamos abiertos, esto fue lo que se ganó en medio de un proceso. Y ya, el Ministerio Público, precisar cuál es la situación de esas empresas. El Ministerio Público está en un proceso abierto de investigación. Es una investigación que no se ha cerrado, es una investigación que está con ese tema como 1A. O sea, ese tema está contenido, la construcción. Y evidentemente yo creo que el tiempo y la manera en que se conduzca esta investigación puede reafirmar la vocación de que se investigue a toda empresa, persona o gente que tenga que ver con un proceso. El problema aquí es que la gente tiene, con razón, cierto recelo cuando se trata de un agente de poder, un funcionario público y en este caso de un agente del gobierno. Pero ese es el mismo Ministerio Público que llevó al director de la Lotería Nacional ante un juez y está preso. Entonces, esa vocación de identificar, no se trata de que vas a coger preso por coger preso, se trata de que se documente y una vez si eso se ha documentado, se ha investigado, de que no se obstruya una investigación, de que no se diga, no, yo no puedo investigar, no, todo se investiga y en un contexto de la naturaleza del que tiene el sistema penitenciario, el tema como ellos le pusieron, de humanización, debe ser investigado. Pero bueno, Uchi Lora, yo creo que usted tenía también otro tema que trata sobre el Ministerio de Educación, por la licitación de computadoras. Sí. Resulta que ahora se anuncia que el Ministerio, dice la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que el Ministerio de Educación va a tener que volver a licitar una enorme cantidad de computadoras. Porque Compras y Contrataciones, que funciona, anuló 45 procesos de adjudicación de 56, es decir, validó 11 y anuló 45. Esos fueron, esos 56 lotes fueron presentadas por 52 empresas. Entonces, eso fue un proceso de excepción de urgencia. Siempre hay que poner el ojo cada vez que se quiere hacer un proceso de licitación de urgencia. Entonces, eso fue en diciembre último y fue para adquirir nada menos que 752,000 computadoras y tabletas. Lo que cuesta una tableta o una computadora, cuando usted ve que hay 752,000, ya ustedes saben que es mucho dinero. Entonces, los lotes anulados significan 9,355 millones de pesos, señor. Eran 639,000 equipos, porque de los 752,000 se validó una pequeña parte. Estos 45 lotes que fueron anulados suman 639,000 equipos por 9,355 millones de pesos y todo eso se tiene que volver a licitar. Entonces, ¿por qué la Dirección General de Compras y Contrataciones anuló tantos procesos que había hecho el MINER? Bueno, por 4 recursos jerárquicos que presentaron en el mes de febrero empresas que estaban inconformes con ese proceso de urgencia. Eso lo que quiere decir es que eso funciona, que Compras y Contrataciones funcionan. De manera que, qué bueno. Primero, que los que se consideraron perjudicados protestaron e impugnaron. Segundo, qué bueno que fueron y lo llevaron a la justicia, no se quedaron en quejarse, lo llevaron a la justicia. Y qué bueno
que se volvió que se va a volver a licitar. Sí. Entonces, tienen que licitarlo y saben que tienen que cumplir con todas las reglas. Yo recibí anoche, un amigo me compartía el documento completo de esta decisión, son 76 páginas. Un poco complejo leerlas todas, pero posteriormente aquí en este programa le daremos más detalles de cómo se hizo, porque es interesante siempre, es lo que estoy diciendo, ir como a esa matriz, ¿no? Y aquí están la manera en que decide, analiza profundamente cuáles son las razones que le conducen. Le compartía a nuestra productora, por favor, si puede mostrarlo así brevemente, esa decisión de 76 páginas de la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante la cual está anulando la adjudicación de 45 de 56 lotes contratados por 52 empresas. Yo recuerdo que cuando esto se iniciaba, algunas personas me hablaron de esa. Una cosa, Wichi, que yo sí he visto, y eso no falla. Los procesos que terminan anulándose siempre tienen una falla de origen. O sea, en el origen usted tiene la queja. Sí. Si las instituciones públicas escucharan un chin más, se evitaran muchas de estas cosas, porque cuando alguien va y pone un recurso jerárquico es porque generalmente ha manifestado dentro de la misma institución sus desacuerdos o sus reparos. No estamos ahora mismo en condición de verificar todas esos cuestionamientos. Le estoy hablando de un documento de 76 páginas, pero ahí está. Esto comenzó primero con unas quejas. Entonces, bueno, vamos a ver, y además qué dice el Ministerio de Educación, porque es una de las compras más trascendentes que tiene. Es un órgano relevante por la cantidad de dinero que maneja, y entonces lo mismo vale que con el caso de Macarrulla. Todas las cosas se ponen sobre la mesa. Miren, señores, esto es lo que hay, esto fue lo que se adquirió, este fue el modo, vamos a ver qué chocó, y que esas cosas se aclaren. No puede llegar el momento en que las cosas no se puedan hablar. Las cosas que atañen al público, que atañen al pueblo, que atañen los recursos públicos, debe ser lo más clarito, lo más transparente posible. El problema que acabamos de ver en la Procuraduría General de la República es porque hubo un momento en que se consideró que no importaba quién criticara qué. Si en este país, bueno, hoy vamos a tener a Faride, que pidió la interpelación de Jean Alain Rodríguez, al propio Jean Alain le hubiese convenido un poquito más del ejercicio del criterio en su partido, que en el gobierno hubiesen tenido un criterio. La crítica, a fin de cuentas, decía Martí, es el ejercicio del criterio, de que alguien le dijera en el camino, mira, tú vas muy rápido, esto no puede ser, de que los órganos de seguridad del Estado hubiesen funcionado y le dijeran al presidente y al todo que tenían que decir, oiga, en la Procuraduría están haciendo una política de tierra arrasada, borrando datos. Lo que ha pasado aquí es sencillamente inaceptable. Una institución pública que es del pueblo dominicano, no es de Jean Alain, no es del PLD, no es del PRM, no es de nosotros. Es una institución pública de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestro país. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se borraran computadoras? ¿Cómo es posible que se borrara documentación? ¿Cómo es posible que esta cosa ocurriera? Eso fue posible porque se impuso una cultura del silencio, y al que pensara diferente, al que criticara y al que opinara, se le ponía en un lado porque era un atrabanco. Usted se sale, usted no puede opinar, ni en los medios de comunicación, ni en el Congreso, ni en ninguna parte. Entonces, los políticos nuestros que se ejerciten, yo admiro la capacidad de la gente más joven de nuestra sociedad y de esta generación, que ponen todo sobre la mesa. Ni los niños están permitiendo que los papás le digan esto, le dice ¿por qué? Y ahora los padres están más combinados a hablar con sus hijos. Entonces, se trata de hablar, de clarificar, y más que dar declaraciones, porque nosotros con la cultura, el no sé qué, pactos interinstitucionales y todo eso que no se come, ni se bebe, ni se toca, es dinero. ¿Cuánto es? ¿Cuánto fue? ¿Cómo fue el contrato? ¿A quién se le dio? ¿Cómo se decidió? Todas esas cosas en todos estos procesos. Y se lo digo hoy, quizás no me están pidiendo consejo, pero esa me parece que es una buena medida a la luz de lo que ha pasado. No podemos crear un aura de que no se puede cuestionar, no se puede preguntar en torno absolutamente a nada, porque todo humano es posible. Somos seres humanos y podemos todos equivocarnos. El gobierno, los actores, los procesos, todo. Es cuestión de ponerlo sobre la mesa. Dicho esto, Uchilora, usted va a estar con nosotras en la entrevista que sigue, ¿verdad? En la conversación con Faride. Seguro.
Así que bueno, nos quedamos con usted vía telefónica, iremos a una pausa en este momento y estaremos regresando de una vez con la senadora del Distrito Nacional.